Observa cómo controlo este circuito realizando estos movimientos. Estoy usando este interruptor magnético o switch reed que puede controlar el flujo de corriente cuando se usa un imán cerca de este interruptor. Pero voy a utilizar un transistor bipolar NPN que estará conmutando la corriente negativa, con un LED indicador cuando se realice la conmutación magnética. Quiero activar este relay de 5 voltios para que encienda esta lámpara de 12 voltios, cuando realice unos movimientos con mi dedo cerca del interruptor magnético. Usaré este circuito contador divisor de 10 bits que me ofrece 10 salidas binarias por cada 10 pulsos que ingresa. Pero solo usaré 4 bits en este proyecto, y el siguiente bit reiniciará la secuencia, haciéndolo un contador de solo 4 bits. Dos de esos bits lo usaré para controlar la etapa de potencia, el relay y la lámpara. Usaré dos diodos rectificadores conectados en estos bits del contador, uniéndolos sus cátodos. Desde aquí podré activar el relay. Uso otro transistor NPN para controlar el relay. Y coloco un diodo LED en estos dos bits para que me avise cuando se active el relay. Ahora colocaré este pulsador en el positivo junto a esta resistencia para reiniciar manualmente el contador en el pin 15. Para enviar los pulsos con el interruptor magnético debe ingresar en el pin 14 del contador. Colocamos este pequeño temporizador RC para darle un tiempo de espera por cada pulso que detecte. La alimentación será con este circuito regulador a 5 voltios, con el integrado 7805 y dos capacitores. Así podré conectarlo con una batería de 9 voltios. Para la lámpara usaré otra fuente de 12 voltios, para solo encender esa lámpara. Si pasa 2 veces cerca el imán sobre el sensor, podrá activarse la lámpara. Si vuelve a pasar 2 veces sobre el sensor, desactivará la lámpara. En resumen, la explicación lógica, 2 bits se encargan de mantener encendido la etapa de potencia, y los otros 2 bits simplemente quedan esperando. Todo el proyecto decidí ensamblarlo en una plaqueta perforada, ya que me pareció más rápido y económico. Hay video tutorial de cómo usar esta placa, visítalo. Luego diseñé este accesorio con un hilo de cobre rígido soldado en una lámina de metal en forma de anillo. Usaré este pequeño imán de neodimio circular de 3 por 1 milímetro que está muy económico de comprar. Lo coloco encima de la lámina de metal y esto me sirve como clave de acceso para colocarlo en mi dedo y realizar los movimientos para controlar el circuito. Parece práctico, ¿cierto? Ahí te dejo el esquema de este proyecto en la descripción de este video. Y si sabes cómo funciona y trabaja el relay, podrías controlar casi cualquier dispositivo. Este pulsador sirve para reiniciar el contador. Si es que por alguna razón empiece a contar mal por los rebotes eléctricos o sencillamente para reiniciar el contador. Para ver más proyectos simplemente sigan este canal de YouTube, apoyen los videos, te lo ha explicado Androbot y nos vemos en un próximo proyecto electrónico.